En otras palabras, la pregunta del tribunal no es si el hecho fue horrible, sino si el acusado puede enfrentar jurídicamente ese hecho hoy. Y precisamente ahí está la gran fractura de nuestro tiempo. Unos ven el modelo salvadoreño y ven una herejía liberal. Otros miran las calles de El Salvador y ven un Estado que por fin dejó de pedir permiso para defender a la gente decente. La discusión no es académica, es existencial. Nayib Bukele publicó en X un mensaje breve y explosivo. Impeach the corrupt judges. Acusar a los jueces corruptos. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. 8 de abril de 2026. Charlotte, Carolina del Norte. Un nuevo giro judicial acaba de sacudir un caso que ya había conmocionado a Estados Unidos. Hablamos de Carlos Brown Jr., el hombre acusado de matar a Irina Zarutska, una refugiada ucraniana de 23 años, apuñalada el 22 de agosto de 2025 en el sistema de tren ligero de Charlotte. Según documentos judiciales citados por medios locales, una evaluación fechada el 29 de diciembre de 2025 concluyó que Brown es incapaz de proceder en la causa estatal por asesinato. Su abogado pidió aplazar por 180 días la audiencia de competencia, mientras Brown permanece bajo custodia federal y siguen en pie tanto la acusación estatal por asesinato en primer grado como el proceso federal por el ataque fatal en el sistema de transporte. La reacción política fue inmediata. Nayib Bukele publicó en X un mensaje breve y explosivo. Impeach the corrupt judges. Acusar a los jueces corruptos. Aquí hay que hacer una precisión esencial, porque la verdad importa. Esto no equivale a una absolución, pero tampoco se puede maquillar como si fuera justicia normal funcionando con pulso firme. Para la familia de Irina y para millones de personas que observan este caso, lo que se ha producido es una congelación brutal del castigo penal en nombre de una incapacidad procesal. Y cuando una sociedad ve un crimen tan atroz, entra en pausa indefinida. La sensación pública no es de prudencia jurídica, es de vacío, de impotencia y de fractura moral. Ahí es donde este caso deja de ser solamente un expediente y se convierte en un símbolo político. Damos inicio. Política y Fe, vista de otra manera. Damos inicio. Entremos en la anatomía legal del caso. En Carolina del Norte, el estándar aplicable está en el capítulo 15A, artículo 56. Una persona no puede ser juzgada, condenada ni sentenciada si, por enfermedad o defecto mental, no puede entender la naturaleza del proceso, comprender su situación o ayudar racionalmente en su defensa. El propio Departamento de Salud y Servicios Humanos del Estado explica que no basta con tener una enfermedad mental. Esa condición debe afectar de manera concreta la capacidad funcional del acusado en el proceso penal. Además, el estándar federal de referencia sigue siendo el de Dusky versus United States de 1960. El acusado debe tener capacidad presente suficiente para consultar con su abogado con un grado razonable de comprensión racional y a entender racional y fácticamente el procedimiento. En otras palabras, la pregunta del tribunal no es si el hecho fue horrible, sino si el acusado puede enfrentar jurídicamente ese hecho hoy. Y ahí está el corazón del conflicto. Porque el derecho, cuando se separa por completo de la intuición moral de una sociedad, empieza a aparecer una estructura diseñada para hablarle al expediente y no a las víctimas. La ley distingue entre culpabilidad, capacidad e imputabilidad. Correcto, pero la ciudadanía ve otra cosa. Una mujer joven asesinada de forma atroz. Un acusado que no llega al juicio y un sistema que le dice al país que ahora hay que esperar.
Esa distancia entre la lógica procesal y el sentido común es precisamente el terreno fértil donde se derrumba la confianza pública. No estamos viendo solo un debate psiquiátrico, estamos viendo una crisis de legitimidad. Y cuando la justicia pierde legitimidad, cada resolución deja de cerrar heridas y empieza a abrirlas más. Ahora bien, hay un dato que corrige varias exageraciones que han circulado. El proceso no queda extinguido automáticamente. La normativa de Carolina del Norte prevé restauración de capacidad y nuevas revisiones. Si el acusado recupera esa capacidad, la causa puede seguir. Incluso cuando un evaluador concluye que una persona no es restaurable, la desestimación de cargos bajo la ley estatal depende de condiciones específicas. En delitos graves, una de esas referencias temporales puede extenderse hasta 10 años desde la determinación de incapacidad. El problema real no es una supuesta liberación inmediata, sino otra cosa, un sistema sobrecargado. Según datos citados en marzo de 2026 en litigios y reportajes sobre el tema, al 22 de enero había 122 personas declaradas incapaces de proceder esperando ingreso a hospitales psiquiátricos estatales, con demoras promedio de 148 días para restauración de capacidad. Eso revela una crisis estructural, no una simple anécdota de tribunal. Y esa crisis estructural es exactamente lo que vuelve este caso tan políticamente explosivo. Porque una cosa es decir que el Estado debe respetar garantías mínimas y otra muy distinta es construir un aparato tan lento, tan saturado y tan autorreferencial que termina proyectando una imagen de impotencia frente al crimen violento. Al ciudadano común no lee el apartado 15A 1008, ve una realidad mucho más simple y mucho más brutal. La víctima está enterrada y el proceso se detiene. Esa percepción justa o injusta es la que alimenta el discurso de líderes que prometen romper con el formalismo y devolver al Estado la capacidad de castigar con rapidez. Por eso, este caso no solo golpea a Carolina del Norte, también alimenta la batalla global entre seguridad, debido proceso y autoridad pública. Hagamos ahora la comparación internacional, pero sin caricaturas. En Estados Unidos, la doctrina de competencia procesal gira alrededor de garantías constitucionales y del estándar Dasky. En El Salvador, la conversación tomó otro camino. En 2021, la Asamblea aprobó el decreto 144 que reformó la ley de la carrera judicial. Organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Human Rights Watch sostuvieron que esas medidas ampliaron el control político sobre el sistema judicial y permitieron remover o reasignar jueces, mientras el oficialismo las presentó como parte de una depuración institucional. En paralelo, bajo el régimen de excepción, las cifras oficiales reportadas por Reuters y AP muestran una caída drástica de homicidios, de más de 103 por cada 100.000 habitantes en 2015 a 2,4 en 2023 y 1,9 en 2024. Pero esos mismos reportes subrayan que organizaciones de derechos humanos denuncian detenciones arbitrarias, muertes bajo custodia y graves afectaciones al debido proceso. Es decir, los resultados de seguridad existen, pero el debate sobre el costo institucional también. Y precisamente ahí está la gran fractura de nuestro tiempo. Unos ven el modelo salvadoreño y ven una herejía liberal. Otros miran las calles de El Salvador y ven un Estado que por fin dejó de pedir permiso para defender a la gente decente. La discusión no es académica, es existencial. ¿Qué destruye primero a una nación? ¿El abuso de autoridad o la renuncia de la autoridad? ¿Qué termina siendo más corrosivo? ¿Una institucionalidad demasiado dura o una institucionalidad incapaz de proteger? Los burócratas internacionales responden una cosa. La calle muchas veces responde otra. Y en esa distancia es donde Bukele ha construido su fuerza simbólica. En presentarse como el hombre que eligió el orden cuando otros eligieron la parálisis. Volvamos al caso concreto para cerrar el círculo. Brown sigue enfrentando no solo la acusación estatal, sino también la causa federal presentada por el Departamento de Justicia por el ataque fatal en el sistema de transporte masivo de Charlotte. Mientras tanto, Carolina del Norte ya endureció parte de su régimen de libertad previa al juicio con la llamada Irina's Law,
que entró en vigor el 1 de diciembre de 2025 e incorporó mayores exigencias para ciertos acusados violentos o con antecedentes significativos, además de nuevos mecanismos cuando existen señales de riesgo psiquiátrico. A la vez, el propio sistema de salud mental del Estado reconoce programas de restauración de capacidad en hospitales y proyectos piloto en cárceles y comunidad. Pero la demanda sigue superando con claridad la oferta. Ese es el punto duro de esta historia. No solo hay una tragedia criminal, también hay un Estado intentando administrar a la vez castigo, tratamiento, seguridad pública y escasez institucional. Así que no confundamos las cosas. Incapacidad procesal no significa inocencia, pero tampoco repara por sí misma la herida social que deja un crimen de esta magnitud. El caso de Irina ha expuesto con una crudeza insoportable el choque frontal entre la justicia terapéutica y la demanda de castigo, entre la prudencia jurídica y la desesperación moral de una sociedad que no quiere seguir viendo cómo el procedimiento sustituye a la verdad vivida por las víctimas. Bukele lo convirtió en munición política con una frase brutal. Sus críticos lo verán como demagogia, sus partidarios como una bofetada de realidad. Pero la pregunta de fondo queda viva, incómoda y sin anestesia. ¿Cuánto puede retrasarse la justicia antes de que la ciudadanía deje de reconocerla como justicia? ¿Y tú qué piensas de todo esto? En este caso de garantías necesarias o la prueba de que el sistema occidental ha perdido la capacidad de responder con firmeza el mal violento. Te leo en los comentarios. Bendiciones, paz y bien. Dios con ustedes. Política y fe, vista de otra manera.